Bienvenidos a una clase más de la materia de Matemáticas 2. Con este video iniciamos el estudio del bloque 5 de nuestro curso dedicado a las funciones trigonométricas. ¿Qué son? Vamos a conocerlas. Retomemos algo que ya habíamos mencionado en videos anteriores. Cuando tratamos acerca de un triángulo rectángulo, sabemos que tenemos un ángulo de 90 grados y elegimos un ángulo agudo de referencia, digamos alfa. Dependiendo de la posición de alfa, si está aquí o está acá, es el nombre que reciben los catetos. Enfrente del ángulo agudo está el cateto opuesto, a un lado está el cateto adyacente y lo que está enfrente del ángulo de 90 grados es la hipotenusa. La relación de dos lados de este triángulo, ya lo sabemos, me genera las razones trigonométricas. Las tres principales, que ya lo hemos visto, son seno, coseno y tangente, que se definen como la división de cateto opuesto entre hipotenusa, cateto adyacente entre hipotenusa, cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahora bien, si yo tengo las medidas de este triángulo en particular, entonces puedo crear una relación para este ángulo y el resultado de la división. De tal forma que yo ya no vea esta división, sino que vea nada más una asociación entre el seno de cierto ángulo en particular y un numerito que proviene de la división de estos dos lados. Imagínense que este triángulo lo ajusto en una circunferencia. ¿Cómo? Pongan atención. Supongamos que esa es una circunferencia y pongo un plano cartesiano. X, Y. Aquí es su origen. Y el radio, vamos a decir que es la hipotenusa. Es decir, yo aquí trazo un radio y las proyecciones de ese radio, este de aquí, me genera mi ángulo de 90 grados. Esta distancia tiene su proyección en este eje. Entonces este valorcito de aquí a aquí, yo le voy a llamar Y. Y este valorcito de aquí a aquí, yo le voy a llamar X. Obviamente, la X, si este es mi ángulo de referencia, es el cateto adyacente y la Y es el cateto opuesto. Y este radio es la hipotenusa. Yo voy a ir asociando a cada ángulo, para cada ángulo que yo pueda, de este triangulito, voy a calcular esto y esto. De tal forma que yo voy a poder construir para ese ángulo el valor 0 punto y cachito o lo que salga para ese ángulo y lo voy a guardar en un lado. Ya que haya hecho eso, voy a mover este ángulo, voy a mover este radio de tal forma que mi triángulo va a cambiar de forma, pero voy a seguir teniendo la X como cateto adyacente, la Y como cateto opuesto, sus medidas han cambiado y para este nuevo ángulo voy a tener nuevas divisiones y voy a poder asociarle distintos valorcitos. Todo eso lo llevo a guardar en una hoja, como lo mencionamos. Y entonces, en cierto momento, cuando yo ocupe ese valor, cuando yo ocupe, por ejemplo, el seno de 75 grados, ya no voy a tener que recurrir a este triángulo, sino a esa hojita que yo ya había construido, en donde me dice que el seno de 75 grados vale 0 punto, etc. En este momento en que yo escribo directamente el valor del seno de 75
igual a 0 punto y cachito, ya no estoy haciendo uso, fíjense, de cateto opuesto, hipotenusa, cateto adyacente, hipotenusas, tangentes, etc. Estas divisiones. Ya me estoy yendo directamente al resultado. En este momento, ya dejo de usar razones y estoy usando funciones. Porque una función es es un objeto matemático, es algo, una cosa matemática, un ente matemático que toma un valor y le asocia a otro. ¿Sí? Entonces aquí no estoy haciendo un cálculo porque ya lo hice. Y entonces nada más estoy relacionando a un ángulo, el seno está relacionando un ángulo con el resultado. Ya sin meterme a estas divisiones porque eso ya lo hice. Entonces, eso es básicamente lo que hace una razón trigonométrica. Se va a una tabla de valores que ya antes hice y nada más me presenta el valor. Seno, coseno, tangente me va a presentar un valorcito. Ahora bien, ¿por qué en el plano cartesiano? Por esto, no solo eso. Hay otra cosa bien interesante que vamos a ver a continuación. Pero para eso, por favor, necesito su calculadora en mano. Y vamos a ver cómo se comporta el seno y el coseno en el plano cartesiano. Comencemos con la función seno. Y en nuestra calculadora, díganme cuánto vale el seno de 0. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, simplemente en la calculadora escribimos la función seno, bueno, con la tecla seno, de 0, ¿sí? Así, y vemos el igual. Y vale 0. Sí, se ve muy sin chiste, pero después empieza lo emocionante. Seno de 45 grados es 0.7071. Si hasta aquí es el 1, el punto 70 está como por aquí así. 45 grados vale 0.7071. Seno de 90. Seno de 90 me dice que vale 1. ¿Sí? Seno de 135 vuelve a ser 0.7071. Seno de 180 es 0. Interesante. Luego viene la parte todavía más interesante. El seno de 225 menos 0.7071. ¿Por qué negativo? ¿Qué no se supone que seno, coseno y tangente proviene de relaciones hechas entre lados de un triángulo? ¿Por qué da negativo si todos los lados tienen que ser positivos? Debido al resto de la circunferencia, que fue algo que no vimos. Pero ahorita vamos a hacer referencia a eso. Entonces, volvamos a nuestro círculo en donde habíamos puesto un triángulo. En este círculo, el lado positivo del eje X, bueno, hacia la derecha, es positivo, hacia la izquierda es negativo, como en toda recta numérica, hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Habíamos mencionado entonces que aquí poníamos el radio y este radio formaría un triángulo en donde tenemos una proyección en el eje X y también esa proyección en el eje Y, que es esta misma distancia. Entonces, entre un ángulo de 0 grados y de 90 grados, este valorcito, esto, cae en la parte positiva. Es decir, la X tiene un valor positivo y la Y tiene un valor positivo. Pero si yo pongo este radio aquí, pues mi triángulo se convierte en este. Y aunque este ángulo sigue siendo un ángulo de menos de 90 grados, si yo lo mido
a partir de aquí y hasta acá, estoy teniendo un ángulo de más de 90 grados. ¿Ok? Entonces, ojo, es un ángulo de más de 90 grados. Y esta proyección en el eje X está en el lado negativo. Entonces, básicamente, a esto yo le puedo asociar un número negativo. A este, como queda hacia arriba en la parte positiva, bueno, pues tendremos un valor positivo de la Y. Y a la hora de dividir yo valores negativos de X con valores positivos de Y, el resultado es negativo. Por eso el seno para ángulos de más de 90 grados, de más de 180 grados, me va a estar dando un valor negativo. ¿Sí? Porque aquí en los 90 grados, esto que es el cateto opuesto es positivo. Y aquí también el cateto opuesto es positivo, la hipotenusa siempre es positiva. Pero en el momento en que yo llevo a más de 180 grados, es decir, a más de por aquí, mi triángulo, pues entonces estoy teniendo mi cateto opuesto ya en la zona negativa. Y además estoy teniendo este valorcito también en la zona negativa. El seno, por lo tanto, me está relacionando un valor negativo con la hipotenusa, por eso el resultado de menos entre más, pues me está dando menos. Para un ángulo de más de 270 grados, entre 270 y 360 grados, es decir, un ángulo que vaya de aquí hasta como por aquí así, voy a tener un triángulo de esta forma, en donde mi cateto adyacente vuelve a ser positivo, mi cateto opuesto sigue siendo negativo y el radio siempre será positivo. Entonces, dependiendo del ángulo, es el tipo de valores que van a tener la X y la Y en los distintos cuadrantes o secciones de este círculo. Como los valores de X y Y van a ser distintos, algunas veces positivos, otras veces negativos, esto va a afectar dependiendo del tipo de relación trigonométrica seno, coseno, tangente, porque ustedes recordarán que el seno, coseno y tangente relacionan cateto opuesto y cateto adyacente que se convierten en X y en Y. Volvamos a nuestra calculadora. ¿Qué pasa con el... ya vimos que el seno de 225 era menos 0.7071. Que viene siendo como por aquí así. Y seno de 270 grados, ¿cuánto ve? Según la calculadora, ¿cuánto es? Seno de 270 grados es menos 1. Entonces este valorcito estaba aquí y en el menos 1 tenemos esto. Y en el 315, si ustedes lo checan, va a ser menos 7071. Y en el 360 voy a tener 0. Esta gráfica, de esta forma, es la gráfica de la función seno del ángulo. El seno se comporta así. Y todavía más. Puedo seguirle asociando más valores. Valores más allá de 360. Si ustedes agarran su calculadora y checan el seno de 405 grados, seno de 405 grados, les vuelve a dar 0.7071. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que estoy aquí volviendo a iniciar. La función seno, la gráfica de la función seno, siempre se va a comportar igual, como una ondita. Y va a ser siempre lo mismo, siempre va a seguir los mismos puntos, siempre va a llegar hasta 1 y hasta menos 1 y va a estar pasando en el 0 a los mismos intervalos. ¿Qué pasa si ya no es la función seno? ¿Qué pasa si es la función coseno? La función coseno estaría trabajando con el cateto adyacente y la hipotenusa. Es decir, que en este primer cuadrante, entre los 0 y los 90 grados, este valorcito es positivo y la hipotenusa es positiva. Es decir, que el coseno entre 0 y 90 grados va a ser positivo.
Pero en el momento en que yo tenga mi triángulo aquí, la x, que es el cateto adyacente, va a ser negativa. El coseno entre 90 y 180 grados va a ser negativo. Y en el momento en que esté mi triángulo aquí, mi hipotenusa va a ser positiva, la x, es decir, el cateto adyacente, va a seguir siendo negativo. Aquí, todos los ángulos, bueno, el coseno entre 180 y 270 va a seguir siendo negativo. En el momento en que yo esté aquí, mi x vuelve a ser positiva, el coseno volverá a ser positivo. Si no me creen, vámoslo viendo. ¿Cuánto vale el coseno de 0? Coseno de 0, según la calculadora, vale 1. Coseno de 45 grados, según la calculadora, vale 0.7071. Aquí. Y de 90 grados va a ser 0. De 135, 0.7071. De 180 va a ser menos 1. De 225, 0.7071. De 270 va a ser 0. De 315 va a ser 0.7071. Y de 360 va a ser 1. Es decir, que mi gráfica va a ser así. ¿Se parecen? Pues sí, prácticamente son idénticas, solo que como que una se atrasó, o se adelantó, o se desfasó. Están haciendo, si yo me fijo en estos dos valorcitos, fíjense que hacen lo mismo. Siguen la misma trayectoria. La misma trayectoria. Es lo mismo, solo que está en dos momentos distintos. Hay un recorrido distinto porque están iniciando en lugares distintos, pero hacen el mismo movimiento. El seno y el coseno. Por eso el seno y el coseno van a ser muy utilizadas en el estudio físico de todos aquellos fenómenos que tienen un movimiento periódico. Como por ejemplo, la predicción de las mareas, el sonido, porque las ondas de sonido se comportan así. Todo el tipo de ondas que tienen que ver con movimiento, por ejemplo, sísmico, el sonido en los cuerpos físicos se va propagando mediante onditas. La luz y las ondas electromagnéticas también se mueven así como onditas. Y por eso, cuando uno estudia en la física efectos como la luz, el sonido, la electricidad, hay fórmulas que manejan seno y coseno. ¿Por qué? Porque se comportan de esta forma y pues esta forma está generado por el seno y el coseno. Ya no hablemos de la tangente porque la tangente tiene un comportamiento distinto. Y además, esa la verán con mayor detenimiento en cuarto semestre. Un último comentario para ya cerrar toda esta parte de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Si tenemos nuestro plano cartesiano, el plano cartesiano tiene la característica de dividir a todo el plano bidimensional en 4 secciones llamadas cuadrantes. Este primer cuadrante va, si hablamos de un ángulo, desde los 0 grados hasta los 90 grados. Este es el primer cuadrante. El segundo cuadrante va desde los 90 grados hasta los 180 grados. El tercer cuadrante va de los 180 grados a los 270 grados. El cuarto y último cuadrante va de los 270 a los 360, que coinciden con el 0. Bien. Como aquí, si yo dibujara mi triángulo, todas las medidas, llámese el radio, la y y la x, son positivas,
entonces todas las razones trigonométricas van a tener valores positivos. El seno, el coseno y la tangente. Aquí no. ¿Por qué? Porque la x, que viene siendo el cateto adyacente, va a estar negativo. Entonces el cateto adyacente va a ser que la tangente que maneja cateto adyacente sea negativa. El coseno que maneja cateto adyacente será negativo. Aquí todo es positivo. Aquí el único que va a ser positivo es la razón trigonométrica que no maneja cateto adyacente. Es el coseno. Que es el cateto opuesto y la hipotenusa. Es decir, el seno. Entre los 90 y los 180, la única razón trigonométrica que va a ser positiva es el seno. Las otras dos van a ser negativas. Aquí voy a tener, si aquí tengo mi triangulito, voy a tener el cateto opuesto, el cateto adyacente como negativo y el cateto opuesto como negativo. Es decir, y la hipotenusa es positiva. Es decir, que aquellas razones trigonométricas que manejen hipotenusa con cateto opuesto o hipotenusa con cateto adyacente van a ser algo así como más entre menos, por lo tanto van a ser menos. Seno y coseno aquí van a ser negativas. La única que va a ser positiva va a ser la que maneje menos entre menos, es decir, cateto opuesto y cateto adyacente divididos, como los dos son negativos, pues el resultado menos entre menos da más. Por lo tanto, aquí la tangente va a ser la única positiva. Y en este último cuadrante, si yo dibujo mi triangulito aquí, pues la X es positiva, la Y es negativa. La Y, recordemos que es el cateto opuesto. Todo aquello que tenga cateto opuesto va a ser negativo. Es decir, el seno es negativo, la tangente es negativa. Lo único que no va a ser negativo es aquello que tenga hipotenusa y cateto adyacente, es decir, el coseno. Aquí el coseno es la única que va a ser positiva, todas las demás van a ser negativas. Entonces, primer cuadrante todas son negativas, todas son positivas. Segundo cuadrante solo el seno. Tercer cuadrante la tangente. Cuarto cuadrante el coseno. Hace muchos años un profesor me dijo, tú apréndete una frasecita, setancos. Setancos. ¿Y eso qué significa? Bueno, tú te debes de saber que en el primer cuadrante todas son positivas. En el segundo cuadrante, el seno. En el tercer cuadrante, la tangente. En el cuarto cuadrante, el coseno. Estas son las únicas positivas, todas las demás van a ser negativas. Yo me lo aprendí y soy malísimo para recordar cosas. Ustedes que tienen una mente más nueva, van a poder recordarlo con mucha facilidad. Lo que vamos a hacer después, en los siguientes videos, es emplear las funciones trigonométricas, ya sin senos y cosenos, directamente relacionar el seno o el coseno o la tangente de un valorcito, de un ángulo con su valorcito, para la solución de triángulos que no sean rectángulos, por medio de dos herramientas, que es la ley de senos y la ley de cosenos. Pero para llegar a eso, antes vamos a estar trabajando con otros elementos y con otros conceptos, como son, por ejemplo, las identidades trigonómetricas. Todavía vamos a estar 1 o 2 videos más hablando de las funciones trigonométricas antes de entrar a la solución de triángulos sobre ángulos. Por lo pronto vamos a dejar este video aquí y nos vemos la siguiente clase.